El teorema del seno se trata de una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de los ángulos respectivamente opuestos. Este teorema nos establece que al dividir la longitud de un lado de un triángulo entre el seno de su ángulo opuesto se va a obtener un valor constante que va a ser igual para todos los lados que se trabajen. También podemos establecer que en una circunferencia circunscrita a un triángulo, la medida del diámetro es igual a la longitud de un lado dividida entre el seno de su ángulo opuesto. En este ejemplo se nos pide determinar las longitudes de los lados de este triángulo. Pueden darse cuenta de que aquí nos hace falta una de las tres medidas de los ángulos interiores. Ya conocemos la medida de este ángulo de 105 grados y este ángulo de 45 grados. Nos está haciendo falta la medida de este otro ángulo. Recuerde que en todo triángulo la suma de las medidas de los tres ángulos interiores nos da un total de 180 grados. Planteamos esta parte acá y a partir de esto formamos la ecuación correspondiente y determinamos esa medida que nos hace falta. De manera que este ángulo tendrá una abertura de 30 grados. Ya con esta medida disponible podemos proceder a determinar las medidas que se nos piden de los lados. Yo necesito calcular la medida del lado B. Ok, lo que hago es que relaciono el lado B, relaciono la longitud del lado B con el seno de su ángulo opuesto, que es B minúscula. Esto lo igualo a la longitud del lado A, que es el lado que ya yo conozco su medida, y el seno del ángulo A que acabo de determinar, que es de 30 grados. En esta parte asigno a cada variable su valor. La medida del lado B es la que estoy determinando, la dejo tal como está. El ángulo B, que mide 45 grados. La longitud del lado A, que son 6 unidades. El ángulo A, que es un ángulo de 30 grados. Tengo entonces que seno de 45 me da este valor, seno de 30 me da este valor. Acá hay una división, 6 entre 0.5 que me hace 12. Tengo que B dividido entre este valor me da 12. Despejo la variable B, logro que la variable B quede sola. Para esto, este denominador que está dividiendo acá, lo paso al segundo miembro multiplicando. Tengo entonces que B es igual a 12 multiplicado por este decimal. Al desarrollar esta multiplicación, obtengo este resultado. Ahora vamos a trabajar con el lado C. Necesito determinar la medida del lado C, este lado de acá. Para ello, relaciono el seno de su ángulo opuesto, en este caso 105 grados, el lado que conozco, la medida del lado que conozco, que son 6 unidades, entre el seno del ángulo A, que determiné que era de 30 grados. En este caso, despejo directamente este elemento, seno del ángulo C, que lo tengo acá dividiendo, lo paso al segundo miembro multiplicando. Entonces voy a tener que C es igual lo que mide A, que son 6 unidades, por el seno de C, que sería seno de 105 grados, dividido entre el seno del ángulo A, seno de 30. Asigno su valor a cada quien. Tengo que lo que mide el lado C será 6 multiplicado por seno de 105 grados, que es este valor, dividido entre el seno de 30, que es 0.5. Desarrollo las operaciones del lugar y el resultado 11.59 unidades. Para este otro caso tengo una circunferencia circunscrita para este triángulo. Según vimos anteriormente, el diámetro, que viene siendo el doble del radio, va a ser igual a lo que mide uno de los lados del triángulo dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Conozco la medida de este ángulo, que es de 20 unidades, entre el seno de su ángulo opuesto, que es 45 grados.
voy a tener este decimal, divido 20 entre este decimal, me da este resultado. Fíjese que yo tengo el doble del radio, pero a mí lo que me interesa es el radio directamente. Este coeficiente 2, acá está multiplicando, pasa al segundo miembro dividiendo, pasa como un denominador 2. De manera que al dividir, ya tengo que el radio es igual al cociente, acá este cociente, resultado acá. El teorema del coseno se trata de una generalización del teorema de Pitágoras. Este relaciona las medidas de dos de los lados de un triángulo que no es rectángulo y el coseno del ángulo que se forma entre esos dos lados. Así, el cuadrado de la medida del ángulo del lado A se puede obtener elevando al cuadrado la medida del lado B al cuadrado, más el lado C al cuadrado, menos el doble del producto de lo que mide B por lo que mide C, multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos lados. De la misma forma se va a trabajar para cualquiera de los otros lados de ese triángulo. Claro está que generalmente no queremos el valor de la medida del lado elevada al cuadrado, sino ya directamente lineal. Para esto, este exponente 2 lo pasamos al segundo miembro como un radical de índice 2. Así que teorema del coseno es más común que lo utilicemos de esta forma. Tenemos entonces para estos ejemplos que se va a aplicar el teorema del coseno. Se me pide determinar la longitud de este lado X. Bien, la medida del lado X. Para esto, este primer lado elevado al cuadrado, más este segundo lado elevado al cuadrado, menos el doble de la multiplicación, el producto del primer lado por el segundo lado, multiplicado por el coseno de este ángulo que se forma entre ellos. Asigno los valores correspondientes y desarrollo las operaciones. Tengo que 7 al cuadrado, 49, 15 al cuadrado, 225, menos, tengo acá que 2 por 15 me hace 30 y 30 por 7, 210, y el coseno de 50 que me da 0.64. Tengo 1, 2 y 3 términos que desarrollar. En este tercer término hay una multiplicación. Mientras tanto, sumo estos dos términos, 49 más 225, que me hace 274 metros cuadrados, menos 210 lo multiplico por 0.64, me da este decimal. Finalmente desarrollo esta resta y la raíz cuadrada de este decimal me da como resultado 11.79 y esta es la longitud de este lado. Por otro lado, tenemos en este caso este paralelogramo del cual se me dice que las diagonales miden correspondientemente 10 y 12 centímetros. Diagonales son líneas que se trazan desde un vértice hasta otro. Puedo notar que hay una diagonal más pequeña, esta de acá, y una diagonal más grande que es esta de acá. Intuitivamente, la diagonal más grande, que es de 12 unidades, quiere decir que este pedacito desde acá, este pedacito de acá, mide 6 unidades. Este lado de acá mide 6 y este de acá tendrá una medida de 5. Entonces, para este triángulo que se me forma en esta parte, para este triángulo, la medida de este lado, que será X, la voy a obtener a partir de las longitudes de estos dos lados y de este ángulo que se forma entre ellos. Entonces, tengo que la medida de X será lo que mide este lado, que son 6 unidades al cuadrado, más el cuadrado del segundo lado, que es 5 cuadrado, menos el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Desarrollo operaciones, tengo que 6 al cuadrado 36, 5 al cuadrado 25, menos 2 por 6 12 por 5 60,
coseno de 42, este decimal. 36 más 25, 61. Esta multiplicación me da como resultado este decimal. Desarrollo esta resta que me da este resultado. Y finalmente la raíz cuadrada me lleva a este valor. De manera que ya yo tengo la longitud de este lado. Y al ser un paralelogramo significa que este otro lado también tendrá esa misma medida. 4.0511. Me falta entonces la medida de los otros dos lados de este paralelogramo. Aquí voy a decir que este lado se llama Y. Entonces, tengo presente que este lado de acá tiene una medida de 6 unidades. Recuerde que completo era de 12. La diagonal completa era de 12. Entonces, el ladito de acá tendrá una medida de 6 unidades. Esta diagonal completa medía 10. Quiere decir que este pedacito de acá mide 5 unidades. Aplico teorema del coseno. Tengo entonces que primer lado 6 al cuadrado, segundo lado 5 al cuadrado, menos el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que se forma entre ellos, 138 grados. Acá 6 al cuadrado 36, 5 al cuadrado 25, menos 2 por 6, 12, por 5, 60, por el coseno de 138. Fíjese que el coseno de este ángulo me da un valor negativo. Entonces 36 más 25 que me hace como resultado 61. Acá yo tengo menos 60 multiplicado por negativo 0.7431. En este caso, al multiplicar el resultado, menos por menos, me da resultado positivo. Por eso queda sumando esta parte. Se desarrolla la suma, me da este resultado y finalmente la raíz cuadrada me lleva a este valor, 10.2756. Acá tenemos las funciones trigonométricas de ángulos cuadrantales, funciones trigonométricas de ángulos que se encuentran en el sistema de coordenadas, en el plano cartesiano. Recuerde que el sistema de coordenadas, el plano cartesiano, se forma con un eje horizontal que corresponde a las abscisas hacia la derecha, abscisa positiva, hacia la izquierda, abscisa negativa. El eje vertical, que es el eje de las ordenadas, que hacia arriba, ordenadas positivas, Y positivo. Hacia abajo, ordenada negativa, negativo Y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son muy parecidas a las funciones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo. La ordenada se comporta como opuesto, la abscisa se comporta como adyacente y la distancia se comporta como hipotenusa. Más adelante vamos a ver esta parte en específico. En este cuadro podemos notar cuáles signos van a tener las funciones trigonométricas dependiendo del ángulo y el cuadrante en el que se encuentra. No se deben olvidar que siempre que hablemos de distancia estamos hablando de un valor positivo. Siempre que hablamos de distancia, siempre, la distancia es un valor positivo. En este caso se va a trabajar con las funciones trigonométricas de un ángulo en el que la ordenada tiene un valor 3 y la distancia un valor 5. ¿Cómo se muestra en esta parte? Hemos dicho que la abscisa se comporta como adyacente, así que determinamos el valor de la abscisa. Tenemos que abscisa es igual a distancia al cuadrado menos ordenada al cuadrado. 5 cuadrado 25 menos 9, resultado 16, y la raíz cuadrada de 16, 4.
En este caso, hablamos de un ángulo en el que la ordenada en vertical desde 0, desde el origen de coordenadas, sube 1, 2, 3 unidades. Y a partir de acá se desplaza en la abscisa en horizontal 4 unidades positivas. Hacia la derecha 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Y el ángulo A es este ángulo que se forma acá. Ya tenemos los valores de la ordenada, que es 3, la abscisa, que es 4, y la distancia, que es 5. Entonces, las funciones trigonométricas, las que se nos presentan acá. En cuanto a la medida del ángulo, procedemos como hemos visto anteriormente. Ubicamos una de las 3 primeras funciones trigonométricas, en este caso trabajamos con el seno y aplicamos la función inversa, seno inverso. Así, seno inverso de 3/5 divido 3 entre 5, que me da 0.6, y el resultado es 36.87. Para este otro caso tenemos que la tangente es negativo 8 entre 6, la ordenada negativo 8 y la abscisa, que es 6. Acá nos hace falta el valor de la distancia. Representando este ángulo en el sistema de coordenadas, la ordenada es negativo 8 en vertical, negativo 8 desde el centro, negativo 2, negativo 4, negativo 6, negativo 8. Y a partir de negativo 8, 6 unidades positivas en horizontal hacia la derecha, 2, 4, 6 unidades positivas. Entonces el ángulo es este que tenemos acá. Este es el ángulo B. Tenemos el valor de la ordenada y el valor de la abscisa. Nos está haciendo falta la distancia y utilizamos teorema de Pitágoras. Tenemos que distancia es ordenada negativo 8, abscisa 6. Negativo 8 al cuadrado 64, menos 6 al cuadrado 36, al sumar, esto es distancia, esto va sumando. Al sumar nos da como resultado 100 y la raíz cuadrada de 100 sería 10. O sea que la distancia, este espacio de acá, es de 10 unidades. Listo esto, ya tenemos la ordenada, ya tenemos la abscisa y tenemos la distancia. Acá desarrollamos las 6 funciones trigonométricas. En cuanto a la medida del ángulo, tenemos lo siguiente. Elegimos una de las 3 primeras funciones trigonométricas, en este caso trabajamos con la tangente. Aplicamos tangente inversa y nos da este ángulo, pero hay un detalle. No existen ángulos negativos, Entonces, a partir de este valor negativo vamos a identificar realmente cuál es el ángulo correspondiente acá. Este ángulo es el que me está indicando ese supuesto 53.13 grados negativo. Los ángulos se miden a partir de 0. A partir de 0, así empieza 10, 20, 30, 40, 50, va aumentando, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Y cuando llega acá, ahí está el ángulo. Entonces para esto tendríamos que planteamos 360, que es una vuelta completa, menos este ángulo de acá, que es 53.13. Entonces menos el ángulo de acá. Y así el ángulo realmente es este. 306.87 grados. En este caso vamos a trabajar de forma similar a las anteriores. Este también queda para ustedes. Así llegamos a las funciones trigonométricas de ángulos notables. Aquí vamos a trabajar con ángulo de 0 grados, 90, 180, 270 y 360 grados.
son funciones trigonométricas que necesariamente debemos aprendernos. Para esto vamos a trabajar con un sistema de coordenadas unitario. Aquí podría utilizar cualquier valor, podría utilizar 2, 3, 50, 80, negativo, bueno, cualquier valor. Para simplificarnos el cálculo vamos a trabajar con 1. Hacia la derecha, una unidad. Hacia arriba llegamos hasta una unidad. Hacia la izquierda hasta negativo 1 y hacia abajo hasta negativo 1. Así, en cuanto a las funciones trigonométricas de 0 y 360 grados que quedan en el mismo punto, para el ángulo de 0 y 360 grados, en cuanto al eje horizontal, no nos salimos de él. Quiere decir que ni subimos ni bajamos, de manera que la ordenada se queda en 0. En cuanto a la abscisa en horizontal, desde el origen de coordenadas nos dirigimos hacia la derecha una unidad, así que la abscisa es 1 y la distancia que hay es el espacio que hay entre el origen de coordenadas y donde quedamos acá, que es una unidad también positiva. Siempre la distancia un valor positivo. Así que desarrollando funciones trigonométricas, ordenada 0 y la distancia que es 1. El 0 lo divide entre cualquier cantidad y me da como resultado 0. Para el coseno, la abscisa que es 1 entre la distancia que es 1, 1 entre 1, 1. La tangente, 0 entre 1 a 0. La cotangente es abscisa 1 entre la ordenada que es 0. Importante, siempre que se divide cualquier cantidad entre 0, esto nos da una indeterminación. Lo representamos con el símbolo de infinito o indeterminado, infinito. En cuanto a la secante, es distancia 1 entre la abscisa que es 1, resultado 1. La cosecante, distancia 1 entre la ordenada 0, indeterminación. Para las funciones trigonométricas de 90 grados, tenemos que a partir de 0, 90 grados es hacia arriba. Hacia arriba subimos una unidad. Quiere decir que la ordenada es positivo 1. En cuanto a la abscisa, para 90 grados ni se sale hacia la derecha ni se sale hacia la izquierda. La abscisa se queda en el centro, la abscisa se queda en 0. La distancia, el espacio que hay desde el origen de coordenadas hasta acá, que es una unidad. Aplicamos valores, tenemos que seno ordenada 1, distancia 1, resultado 1. En el coseno, la abscisa 0, la distancia 1, 0. La tangente, la ordenada 1 y la abscisa 0. Al dividir entre 0, indeterminado, infinito. Para la cotangente, abscisa 0 y la ordenada 1, 0. La secante, distancia 0 y la abscisa que es distancia 1 y la abscisa que es 0, indeterminación. La cosecante, distancia 1 y la ordenada que es 1, resultado 1. Para 180 grados me dirijo hacia la izquierda en el eje horizontal, hacia la izquierda me dirijo en abscisa, en horizontal, abscisa negativo 1. Mientras que en la ordenada ni subo ni bajo, me mantengo en el centro, la ordenada es 0. La distancia, el espacio que hay desde el origen hasta acá, que es una unidad, siempre distancia positiva 1. Entonces en las funciones trigonométricas de 180 grados, en el seno, ordenada 0 y la distancia 1, 0. Para el coseno, la abscisa negativo 1 entre la distancia 1, negativo 1. La tangente, ordenada 0, abscisa negativo 1, 0. La cotangente, lo que sea que yo divido entre 0, me da indeterminación. Tengo negativo, entonces menos infinito. La secante, distancia 1
abscisa negativo 1, resultado negativo 1. La cosecante, distancia 1. Y la ordenada 0, indeterminación. Finalmente, 270 grados. Tengo que hacia abajo, la ordenada hacia abajo, negativo 1. En la abscisa ni me salgo a la derecha ni me salgo a la izquierda, me quedo en el centro, por eso es 0 la abscisa. Y la distancia, el espacio que hay desde el centro hasta el punto acá, una unidad. Entonces, seno ordenada negativo 1 y distancia 1, negativo 1. En el coseno, abscisa 0 entre distancia 1, 0. La tangente, negativo 1 entre la abscisa que es 0, al dividir entre 0, indeterminación, infinito, determinado. En la cotangente, el inverso de la tangente, el 0 lo divido entre cualquier cantidad y eso me da igualito 0. Aquí la secante, distancia 1 entre la abscisa que es 0, indeterminación. La cosecante, distancia 1 y la ordenada negativo 1, resultado negativo 1. Los resultados que desarrollamos anteriormente los ponemos en este resumen y a partir de ellos trabajaremos valor numérico. Observen que en valor numérico es simplemente cambiar cada función trigonométrica por el valor que le corresponde. Se supone que esos valores deben aprendérselos, es obligatorio. Así, tengo 3 veces lo que mide el seno de 90, que es 1, más 5 veces el coseno de 360, que es 1, menos 2 veces el coseno de 180, que es negativo 1. Tengo que 3 por 1 me hace 3, 5 por 1 que me hace 5, y menos por menos, 2 por 1, 2. Al sumar estos 3 valores, resultado 10. De la misma manera se va a trabajar valor numérico para las demás. Esto es todo. Cualquier pregunta, ya saben por qué vía hacerla.